Buenos días a todos y a todas. Soy Rosa de la Fuente, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Complutense, y es para mí un honor estar aquí hoy en representación del rector Joaquín Goyache, que lamentablemente no puede asistir porque se encuentra de viaje en Perú. Y bueno, pues me ha permitido que le traslade tanto al alto representante como al ministro su agradecimiento por estar esta mañana con nosotros aquí en la Universidad Complutense. En principio, si les parece, vamos a hacer el acto lo más dinámico posible y sí me gustaría en primer lugar saludar a algunos de los profesores, pero también de los responsables en política que se encuentran hoy aquí con nosotros. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida personalmente al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que está en su casa, así que no hay que darle mucho más bienvenida. También agradecemos muchísimo que haya podido asistir al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Muchísimas gracias también, porque sabemos que ha sido difícil. Por supuesto, también a nuestra secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, muchísimas gracias por asistir. También a todos los directores de diferentes organismos y representantes de organismos internacionales que están hoy aquí con nosotros, y por supuesto a nuestros profesores, investigadores de la casa y de casas muy cercanas a las que tenemos el placer de tener siempre cerca y muy cerca especialmente también del ICEI. A continuación me gustaría darle la palabra a la directora del ICEI, a Isabel Álvarez, y agradecerle también el que haya acogido este acto. Muy bien, pues muchas gracias, vicerrectora. Buenos días a todos y a todas, tanto los que nos acompañan en la sala como los que se encuentran a través del Zoom en virtual, ¿no? En modo virtual. Bienvenido, alto representante, querido Josep, por acompañarnos una vez más, por haber elegido el ICEI, yo diría, para presentar este libro. Hace un año estábamos también reunidos en esta sala con motivo de su anterior publicación. Y de nuevo, pues tenemos ante nosotros un libro, está online, de todas formas tenemos algunos ejemplares, un libro que recopila las entradas de blog, los artículos, la reflexión que hace el alto representante, y yo creo que eso es un lujo, tener un alto representante de la Unión que reflexione y que además comunique, ¿no? La construcción de narrativas y cómo a los ciudadanos le llegan los mensajes de lo que se está haciendo en la acción exterior de la Unión Europea, pues es cuanto menos de agradecer. Te lo agradecemos, Josep, desde el ICEI. Yo creo que los mensajes que con situaciones tan adversas para el mundo en general, pero para la Unión Europea en particular, no solamente en el periodo post-pandemia, sino teniendo una guerra en los últimos meses en las fronteras de Europa, hace que contar con un representante de diplomacia europea como Josep es todo un lujo, y que además forme parte de esta casa, la que siempre es tu casa, y te da la bienvenida con las puertas abiertas en cualquier momento y para la actividad que se precise. Bueno, con motivo de este libro, el que ahora nos va a presentar el alto representante, se ponen de manifiesto algunos de los retos que enfrenta la Unión Europea en el segundo año de pandemia, resaltando, subrayando algunos de los retos en materia de cooperación con África, con América Latina, frente a los bienes públicos globales como el cambio climático, es decir, ¿qué podemos hacer desde la Unión Europea como un bloque que puede tener una voz y que tiene de hecho ya una voz en materia de acción exterior? Bueno, lo que nos ha representado la pandemia ha sido el poner de manifiesto la debilidad de las interdependencias internacionales. Lo vimos con la interrupción del consumo de intermedios. Eso llevó a reforzar la idea de autonomía estratégica, de cuáles son los caminos que podría describir o definir la Unión Europea en el contexto global, en un mundo multipolar y donde la geoestrategia juega un papel cada vez más relevante.
Con la pandemia y también con la guerra, bueno, pues se pone de manifiesto si va a debilitarse la transición digital y la transición verde, o por el contrario puede suponer un acicate para reforzar una acción común. Por lo tanto, bueno, pues qué mejor interlocutor para conversar hoy sobre estas reflexiones, sobre las ideas que además traslada, y yo creo que eso es de agradecer y es un lujo poder tenerle tan próximo hoy aquí para poder conversar con él sobre todo esto. Nada más, muchas gracias, alto representante, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos y a todas, y a los que estáis aquí y a los que nos puedan estar siguiendo a través del plasma. Con la pandemia nos hemos acostumbrado a que no es necesario desplazarse físicamente para asistir a una reunión, y las ventajas que tiene poder hacerlo a distancia. Le falta el calor humano, pero tiene mucho ahorro de tiempo y de dinero. Gracias al rectorado, a la vicerrectora, transmite mis saludos al rector, por supuesto a los representantes de la facultad, decanato, la directora del centro, al ministro, a la secretaria de Estado. Como dicen en Bruselas, tu protocolo observé, habiendo observado todo el protocolo, por si acaso me he dejado de citar a alguien, pero lo importante sois los profesores y los estudiantes de este centro, que para mí es parte de mi vida académica. Aquí pasé como catedrático Jean Monnet algunos años, acogido en esta magnífica casa, gracias directora, y creo que es una parte de las obligaciones que tiene un responsable político en activo, compartir sus experiencias con la comunidad académica y con la sociedad en general, pero sobre todo con la comunidad académica. Siempre he intentado establecer lazos entre los que, estando en puestos donde la acción te deja poco tiempo para la reflexión, y los que están en otros sitios donde su tarea fundamental es esa, la reflexión. Como la reflexión y la acción pueden ir de la mano, complementarse mutuamente. Y habiendo estado durante bastantes años en el lado de la reflexión, a fin de cuentas yo fui catedrático de esta universidad, y si entiendo la carencia que tiene el responsable político a la hora de entender los problemas a los que se enfrenta y que le gustaría decidir con mayor conocimiento de causa, pienso que todo esfuerzo para generar links entre la universidad, así ingénere, la universidad y la política, son muy necesarios. Y espero y estoy seguro que la presentación de este texto en este lugar, en esta institución, sirva para dar a conocer a esta comunidad académica en qué consisten los problemas a los que nos enfrentamos y que ellos estudian, y qué clase de soluciones les podemos dar, y que ellos analizan y que critican. No pretendo hacer de esta intervención, de este encuentro esta mañana, una lección magistral. Al contrario, esto está concebido como un debate, como un intercambio de ideas del que yo también espero aprender. No se trata de leer el texto del libro, ni de leer los párrafos del índice, ¿no? Ni se trata tampoco de que ustedes me cosan a preguntas que muchas de ellas serán difíciles de responder. Se trata, creo, de intercambiar y reflexionar conjuntamente, como hace un par de días tuve ocasión de hacer en la presentación en Bruselas, en CEPS, en el think tank que preside Joaquín Almunia. Compartí la presentación con un grupo de profesores por plasma de varias universidades del mundo. Aquí lo comparto con muchos de los que han sido mis compañeros en la vida académica, y otros que, sin haberlo sido, conozco y reconozco y que tienen la amabilidad de estar aquí. Para mí el ICEI es el instituto que debe fomentar las relaciones internacionales en el seno de la Universidad Complutense. Gracias, directora, por los esfuerzos que haces. Sé que los medios son escasos y que le sacas todo el provecho posible. Y dicho esto, el libro no trata de la guerra de Ucrania y esa es su principal debilidad, porque trata de lo que pasó el año pasado, y en la guerra de Ucrania ha pasado este.
De manera que la guerra de Ucrania la describiremos en el próximo libro y cuando lo hagamos seguramente habrá otro evento que la habrá convertido en ya pasado por el molinillo del tiempo. O sea, no trata de la guerra de Ucrania, pero sí trata de eventos relacionados con Rusia. El libro del 2000, el primer libro, el libro que presenté el año pasado, que llevaba el título La política exterior en tiempos de pandemia, estaba claramente dominado, 2020 estuvo dominado por la pandemia. Y este se titula Manteniendo el rumbo en aguas turbulentas, porque el año 21 ha sido un año de muchas turbulencias. La guerra de Ucrania nos la has hecho olvidar. Ya solo parece que en el mundo solo ha ocurrido esto. Pero ¿dónde estábamos hace un año? Con los ojos puestos en Afganistán. Hace un año, entre la primavera y el verano, sobre todo el verano, era Afganistán lo que cubría la atención de todo el mundo. ¿Dónde está Afganistán ahora? Desaparecido. Sigue donde está. Y de cuando en cuando nos llega un mensaje lejano sobre que los talibanes han hecho un paso más atrás en el trato a la mujer y en la vuelta a su régimen medieval. Hace un año o durante el año pasado estábamos preocupados por lo que pasaba en Etiopía. Sigue pasando, pero nadie habla ya de Etiopía. El libro habla de lo que pasa en América Latina. No tiene mucho que contar porque nuestras relaciones con América Latina siguen siendo escasas, pero es de señalar que la Unión Europea mandó una misión electoral de control y observación electoral a Venezuela, que fue muy criticada desde las bancadas de la derecha en el Parlamento Europeo, porque se suponía que tal cosa fortalecía al régimen, pero yo creo que no, creo que fue útil mandarlo. Y hay que ver también cómo ahora que los Estados Unidos llaman a la puerta de Maduro preguntándole si no tendrás un poco de petróleo por casualidad, no se oye una sola voz crítica sobre eso, que eso sí puede considerarse que refuerza al régimen de Maduro. Pero la atención no estuvo puesta en América Latina, la atención estuvo puesta en Libia. Tampoco hablamos de Libia, pero en Libia sigue habiendo lo que hubo, un conflicto abierto por el reparto del poder. No ha habido elecciones y ahora hay dos gobiernos, cada uno proclamando su legitimidad. Tuvimos mucho en África, el Sahel, del que ahora nos estamos retirando, y nuestro lugar lo está ocupando Rusia. Tuvimos mucha Etiopía, de la que ahora ya no hablamos. Allí sí que está ocurriendo un genocidio con todas las de la ley. Una guerra cruel que ha devastado un país y que sigue creando una situación de atentado contra los derechos humanos que no nos debería dejar indiferentes. Del Sahel se habla mucho en el libro, pero una vez más lo que se dice en este libro, la realidad ya lo ha dejado atrás. Porque las consideraciones que hacemos acerca de nuestra presencia en la banda saheliana se han visto completamente alteradas por la llegada de una junta militar que nos ha invitado a marcharnos, y eso es lo que estamos haciendo. Y dejamos un lugar que va a ocupar Rusia. Del Mediterráneo se centra en lo que pasa en Libia, en las relaciones con Turquía, que fueron más tranquilas, siguen siéndolo, afortunadamente eso sigue igual. En el Líbano, que acaba de celebrar elecciones y que sigue igual de mal, y en el conflicto de Palestina e Israel, que tampoco ha experimentado ningún avance positivo. Se centra mucho, como no podría ser de otra manera, en Asia. Cada vez más los europeos tenemos que reforzar nuestra mirada asiática. Hace pocos días la Comisión aprobó la estrategia Indo-Pacífico.
En Bruselas usamos y abusamos de la palabra estrategia. Tenemos una estrategia para todo. Y no sé si realmente lo que llamamos estrategia lo es, porque una estrategia es una definición de objetivos y de los medios necesarios para conseguirlos y el camino que se va a seguir para hacerlo. Muchas veces nuestras estrategias son consideraciones más o menos genéricas sobre la importancia del tema y lo que nos gustaría ser y hacer. Pero la relación medios-objetivos muchas veces no está suficientemente clara o simplemente no está. Pero bueno, el hecho de que la Comisión apruebe un documento indica la importancia que tiene esta parte del mundo. En el libro ya se presenta esta es la aproximación a esta estrategia. Se describe el viaje a Yakarta, la visita a la ASEAN, a la organización regional. Cuando uno va en nombre de la Unión Europea se da cuenta cuán ausentes estamos. Cuando te dice, ¿sabe usted cuándo fue la última vez que vino por aquí un representante de la Unión Europea? No quiero decir el número de años para que no nos avergüence, pero sí, no estamos suficientemente presentes en la zona más dinámica del mundo, que tiene también problemas enormes de desarrollo democrático. El más grave es la situación en Myanmar, de la que tampoco se habla ya, pero el régimen militar sigue allí, haciendo exactamente lo mismo que hacía. La expansión de China, de momento pacífica, pero incrementando sus medios militares de una manera extraordinaria. La Marina china ya tiene más barcos de superficie que la Marina estadounidense. No tiene, excluyendo portaaviones, pero pronto tendrá tantos como ellos. ¿Qué está pasando en el Golfo? Y sobre todo en una parte del mundo desconocida para nosotros, que es Asia Central. Tuve ocasión de estar en Asia Central, invitado por los países de Asia Central en un momento de tensión particular con Rusia para inaugurar el gran encuentro de conectividad entre Europa y Asia. Fue Europa la que tomó la palabra como keynote speaker en presencia de los ministros rusos y chinos, que no estaban nada contentos porque ellos entienden que esta es una zona de influencia para ellos. La llegada de la Unión Europea demostraba la presencia de un tercer actor que les disputaba un área de influencia. Son 4 países extraordinariamente potentes por el petróleo que tienen algunos, por los recursos vitales para el desarrollo digital que tienen otros. Afganistán no lo cuento entre esos países de Asia Central, un caso aparte, pero Afganistán es una de las mayores reservas mundiales de litio, y el litio es fundamental para la revolución digital. El litio será en este siglo lo que fue el petróleo en el siglo anterior. Por eso estar en Asia Central, en esos países fantásticos para un montañero, con esas cimas de 6.000, 7.000 metros, nos suenan a Marco Polo y a Genghis Khanes, pero poco más sabemos de lo que pasa allí. Pasan muchas cosas. La influencia rusa se ha reavivado hasta el punto que esa conferencia que tuvo lugar el año pasado y que el libro describe, este año ha sido cancelada. No sea que aparecieran los europeos por allí. Pero apareceremos de todas maneras, o debemos aparecer de todas maneras, porque esos países tapón entre Asia y Europa, y con Rusia encima de ellos, están llamados a jugar un papel geoestratégico trascendental, del que no somos suficientemente conscientes. Rusia está presente en el libro, como no, porque visité a Moscú, una visita que se ha hecho mediáticamente célebre cuando tuve una rueda de prensa conjunta con el ministro Lavrov y no entré al trapo de sus críticas. El texto lo explica, aunque no explica todo lo que reservo para mis memorias, pero explica suficientemente lo que ocurrió en un momento en el que se estaba juzgando a Navalny. Navalny acaba de volver a ser condenado otra vez a 9 años de reclusión en un centro de alta seguridad. Pero también habrán observado que tampoco hablamos mucho ya de Navalny.
En su momento nos pareció una persona emblemática, y lo es, de la resistencia al autoritarismo de Putin. Recibimos el premio Sájarov, todo el mundo se preocupaba por él. Yo fui a Moscú en el momento que lo juzgaban, precisamente porque era el momento en el que lo juzgaban. La preocupación por lo que representa Navalny y por su persona ha también decaído. Parece que solamente somos capaces de ocuparnos de una crisis a la vez, solo una a la vez. Varias a la vez no las asimilamos. Trabajamos en régimen secuencial, ahora toca Ucrania y no se habla de otras cosas. Y luego el libro no habla solamente de los problemas regionales, sino de los grandes problemas transversales del mundo. La geopolítica de la energía y del clima, cómo estamos construyendo o desconstruyendo un mundo basado en el multilateralismo y las reglas. Ya en el libro se refleja la preocupación por cómo organizar el mundo en un momento en que las potencias emergentes reclaman su parte, con razón. El libro analiza por qué la problemática digital es importante, cómo proteger la soberanía europea, qué es eso de la soberanía en el mundo de hoy, cómo ejercemos nuestro poder blando, nuestras sanciones y cómo nos relacionamos con otras sanciones de carácter extraterritorial que no aceptamos, como son las de Estados Unidos. Nosotros no aplicamos sanciones de carácter extraterritorial, no hacemos lo que hacen Estados Unidos. Y eso nos plantea un problema jurídico-político, porque las sanciones americanas también afectan a nuestras empresas, como será en el caso de Cuba en particular. Se habla de las negociaciones con Irán sobre el pacto nuclear, que están siempre a punto de acabarse. Esto les parece el pacto con Brasil, Argentina, ¿cómo le llamamos a ese pacto que nunca acaba de nacer? El Mercosur. Bueno, pues parece el Mercosur, porque siempre está a punto de llegar y nunca llega, ¿no? Era presidente del Parlamento Europeo ya por los años 5 y 6, y cuando visitaba América Latina ya me decían que el acuerdo con Mercosur estaba a punto de conseguirse. Sigue a punto de conseguirse, pero veo difícil que se consiga. Pues el pacto nuclear con Irán, mejor dicho, la reconstrucción del pacto nuclear con Irán, porque el pacto nuclear con Irán hubo uno, que Estados Unidos destruyó en una acción unilateral del presidente Trump que nunca hemos criticado suficientemente. Algunos nunca la han criticado, pero los que la hemos criticado no la hemos criticado suficientemente, porque fue un acto unilateral que desbarató uno de los pilares de la seguridad en el Gran Oriente. Bueno, estamos todavía negociando. El libro explica cómo fueron esas negociaciones, pero tampoco las puedo contar del todo porque los pasos más importantes son para el libro que viene. Se habla mucho de la geopolítica del cambio climático. Ya anticipamos los problemas de la dependencia energética con Rusia. Ya anticipamos que ahí teníamos un problema y ahora lo tenemos y lo estamos intentando resolver. Los temas de defensa, se narra el camino de la construcción del compás estratégico, que también será tema del próximo libro porque ha sido aprobado en este año, pero todo un año de negociaciones, lo que pasó en Afganistán y la llamada a nuestra puerta para ser más enérgicos y activos en la construcción de una Europa de la defensa, porque cuando ocurrió lo de Afganistán nos dimos cuenta de que nosotros no podíamos hacer lo que hizo el ejército americano, que era securizar un aeropuerto en 24 horas. Eso Europa no hubiera sido capaz de hacer. El segundo wake-up call ha sido la guerra en Ucrania, y esa sí que la hemos respondido de una manera más activa y al alcance de nuestros medios. En el libro no podía faltar el tema de la lucha contra la pandemia. Durante el año pasado hemos visto la Vaccination Gap, como el mundo desarrollado se vacunaba
y el mundo en desarrollo, los países emergentes, no lo hacían. Ese vaccination gap, denunciado desde las Naciones Unidas con duras palabras, y no digo ya denunciado como desde la Unión Africana, lo intentamos cubrir los europeos, haciendo todo lo que pudimos, pero manifiestamente no hicimos lo bastante. La realidad es dura. Y la realidad demostraba con sus cifras de que el ritmo de vacunación, cuando nosotros estábamos ya por el 50%, en África estaban en el 5%. Aunque África es demasiado grande para poder hablar de ella en términos homogéneos. África, ¿qué es África? ¿Qué partes de África? Algunas partes iban mejor que otras, pero en su conjunto, y también en América Latina, el vaccination gap ha quedado algo en la historia como el claro ejemplo del me first. O sea, hay vacunas primero para mi gente y luego para los demás. Y haciendo todos los esfuerzos que se hicieron muchos, y poniendo mucho dinero en la mesa, que se puso mucho, no se pudo evitar ese vaccination gap. Aquí se habla de él. We need to close the vaccination gap. De la manera en la que la pandemia se extendía. Hay un relato interesante de una conferencia, no mía, sino de Ricardo Hausmann, ese prestigioso catedrático de Harvard y buen amigo, que explicaba de qué manera se podía luchar eficazmente contra la expansión de la pandemia. We need to do more because the vaccine divides the world. O sea, tenemos que hacer más porque la vacuna divide al mundo. ¿Y cómo podemos pasar de las promesas a la acción? Vaccination gap, promise to action. Es decir, prometimos mucho y lo que hicimos lo hicimos más tarde de lo que se esperaba. Esto ha quedado en la historia del mundo como un claro ejemplo de las diferencias en el acceso al derecho a la salud. Pero le dedicamos 6 entradas del libro, explicando cómo eso se ha convertido en un problema geopolítico. La vacuna fue un instrumento de la geopolítica. Y dentro de poco lo será el trigo. El trigo será un instrumento de la geopolítica porque va a haber una escasez de trigo mundial. Hay en Ucrania 20 millones de toneladas de trigo que no se sacan, no se pueden sacar por el bloqueo ruso. Eso inevitablemente, si hay 20 millones de toneladas de trigo menos, alguien va a comer menos. Y eso va a dar lugar a otra batalla de narrativas sobre quién tiene la culpa. Son las sanciones, es la guerra ella misma. Lo que el libro describe con respecto a la vacunación lo vamos a ver dentro de poco con respecto a la alimentación. La geopolítica de la vacuna, antes hubo la geopolítica de la mascarilla. Ahora ya veo que la mascarilla es algo que se lleva o no, pero no es un elemento dramático. En un momento determinado lo fue. Y tuvimos la vaccination diplomacy, pero antes tuvimos la mass diplomacy, ¿no? El libro pasa por encima y el primer bloque de temas trata en carácter general de la multipolaridad y cómo Europa no puede ser un actor ausente por lo que va a ser la batalla por el predominio mundial de los distintos modelos políticos, de los 2 grandes modelos políticos, el democrático liberal y el monopartido. En este primer capítulo, donde hay muchas entradas, creo que ya se alumbra, se describe, en el próximo habrá que describirlo más, cómo pues, vamos a vivir cada vez más una confrontación, nos guste o no nos guste, entre las democracias liberales y los regímenes autoritarios, que ya no es lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Ya no es el bloque occidental versus el bloque soviético. No sé, no habrá tanto una batalla por la hegemonía militar con un enfrentamiento al borde del precipicio nuclear, sino una batalla por la influencia a través de la información o de la desinformación para presentarse al mundo como el sistema político más eficaz. Y estará por ver cuál es el resultado de esta batalla. Estará por ver si África
y América Latina y muchas partes de Asia, de la que cuando uno mira Asia piensa en China, pero piensen en toda la constelación de esos países grandes, extraordinariamente dinámicos, Indonesia, Vietnam, Malasia, con unas tasas de crecimiento de la producción y de la población a la vez, que les van a convertir en actores básicos de los equilibrios mundiales. Muchos de ellos son regímenes autoritarios, muy autoritarios, y algunos extremadamente autoritarios, y otros son democracias formales, más o menos reales. Y miren a todo el continente africano, y miremos a América Latina, o sea, lo que no es el mundo occidental y lo que no es la ex Unión Soviética y sus áreas de influencia, India, toda la zona indostánica. ¿Qué modelo de desarrollo van a seguir? De desarrollo político. Creo que esa es la gran cuestión que se alumbra, que se describe ya al principio de este libro y que habrá que seguir tratando porque es el tema de nuestro tiempo. Y la guerra en Ucrania, en el fondo, no va a hacer sino exacerbar el impulso a esta nueva bipolaridad. Antes de la guerra, Rusia y China ya firmaron un tratado de amistad. El presidente Xi nos describe en las cumbres a las que asisto como una amistad sin límites, que le hace no levantar ninguna voz crítica hacia Rusia, no entrar en una ayuda militar a Rusia, pero sí apoyarla política y económicamente. No entrará en una ayuda militar, pero sí que se situará a su lado. Nuestra amistad no tiene límites y aunque les pueda resultar más o menos incómodo lo que está haciendo Rusia en Ucrania, eso no va a debilitar su unidad, al contrario, va a empujar más a Rusia hacia China. Una Rusia debilitada por nuestras sanciones y por la propia guerra va a cambiar de cliente. El gas y el petróleo que nos vende va a tener que seguirlo vendiendo a alguien y este alguien no puede ser otro que China. Va a cambiar de cliente y se va a inclinar más y siendo el socio junior de una pareja en cuyas dimensiones económicas son extraordinariamente desequilibradas. La economía rusa es del orden de la economía italiana, desde el punto de vista de su dimensión productiva. No es, la de China es mucho más grande. Esa bipolaridad centrada en torno al resurgir de regímenes autoritarios no se limita a Rusia y China, hay otros muchos regímenes neoautoritarios, formalmente democráticos, en la práctica celebran elecciones, pero con una deriva autoritaria cada vez más fuerte. El caso de Turquía siempre se cita, pero tenemos otros países de nuestra vecindad, empezando por Egipto, y en América Latina, me gustaría hablar un poco de América Latina. Vamos a ver qué ocurre con esta deriva, no lo digo en el sentido negativo, sino en el sentido físico, una tendencia a la emergencia de regímenes más a la izquierda dentro del espectro político. Y de esto trata el libro. Yo comprendo que ahora todo el mundo quiere hablar de la guerra en Ucrania y seguramente hablaremos de la guerra en Ucrania. ¿Qué va a pasar, ¿no? Creo que hay muchas lecciones que extraer de esta guerra. Que esta guerra sí que ha sido un wake-up call, una llamada a despertar de una Europa que estaba y sigue estando instalada en la paz como ecosistema. Nuestro ecosistema es la paz, nuestra paz. Y lo que no sea eso nos disturba profundamente. De repente aparece la guerra en nuestras fronteras. Ya apareció en las guerras balcánicas, ¿verdad? Los Balcanes ya hubo, pero no una guerra de ese estilo tan organizado de dos estados que se confrontan brutalmente. Bueno, esta confrontación no ha hecho sino consagrar la llegada de nuevo de la competición
entre grandes poderes. Los últimos 30 años, durante los últimos 30 años hemos subestimado la posibilidad de que aparecieran estos conflictos. Hemos sobreestimado los conflictos asimétricos relacionados con el terrorismo. Y hemos fijado nuestra atención en aquellos conflictos que tienen una raíz de base terrorista. La palabra terrorista la utilizamos para todo, ¿eh? Cada vez que alguien se levanta en armas y pone una bomba es un terrorista. Pero hay terroristas y terroristas, o hay distintas razones y causas para la acción violenta. Pero ha sido la desestabilización, y el Sahel es el ejemplo típico de países por problemas internos que nos afectaban a través de eso que hemos llamado el terrorismo de raíz islámica. Hemos puesto la atención en eso y hemos también sobreestimado los beneficios de la globalización. Los hemos sobreestimado. Hemos creído que la globalización pacífica había pacificado el mundo y que las interdependencias que la globalización ha creado servirían para garantizar la paz. Y ahora nos damos cuenta que las dependencias se han convertido en armas. El gran elemento es la weaponization of dependencies, ¿no? La dependencia se ha convertido en un arma. Y hemos creado muchas dependencias pensando que eran los vínculos que estrecharían a los países y los hacían avanzar hacia una paz. Y esas se han convertido en instrumentos de la guerra o de la confrontación. Y eso nos obliga a los europeos a descubrir que la guerra existe, la guerra clásica, la de siempre, la de las trincheras, la de los bombardeos. Volvemos un poco a la guerra de nuestros abuelos. Hay muy poca guerra cibernética en Ucrania. Todos pensábamos que habría una cyber war y no la hay. No la ha habido al principio, pero no la hay. Y la guerra nuclear sigue siendo una amenaza, pero basta con que hayamos revivido la guerra clásica para que nuestro escenario haya cambiado completamente. Todos vivimos en el mundo de Kant y de repente descubrimos que el mundo es hobbesiano. Entonces, bueno, pues hay que seguir intentando que sea kantiano, pero sin dejar de perder la vista sobre su realidad. Y la realidad, desde luego, nos obliga a revisitar nuestra comprensión del mundo y actuar en consecuencia. La dimensión trágica de la guerra nos ha hecho reforzar nuestra unidad. Creo que nunca la Unión Europea ha sido tan rápida y tan eficiente en la toma de decisiones. Rápida para nuestros estándares, ¿eh? Rápida, no tan rápida como un Estado que tiene un poder monolítico y decide como tal. No somos un Estado, somos una amalgama de 27 Estados y decidimos muy despacio porque hemos de estar todos de acuerdo, pero en este tema hemos ido para nuestros estándares muy aprisa y hemos roto muchos tabús, sobre todo el hecho de que el presupuesto comunitario no se puede utilizar para armar a países en guerra. Pero fíjense bien que cuando digo esto yo mismo estoy haciendo una trampa que los académicos deben detectar y denunciar, porque no es el presupuesto comunitario que está armando a Ucrania. Es el presupuesto de una asociación intergubernamental que, al margen del presupuesto comunitario, colectiviza, comunitariza unas aportaciones voluntarias que no estaban pensadas para armar a un país en guerra, sino para ayudar al desarrollo militar de aquellos países cuyas tropas entrenamos para hacer frente a los problemas internos que asociamos con el terrorismo. Ha pensado para ayudar a armar a las tropas en Mali, en Burkina Faso, en Mozambique, en zonas de conflicto interno asociado al terrorismo. Bueno, la guerra vino y usamos ese fondo para armar a Ucrania y llevamos ya gastados 2.000 millones de euros.
Pero insisto, no es el presupuesto comunitario, porque algunas veces me lo han dicho, pero ¿cómo hacen ustedes eso si el presupuesto comunitario prohíbe que no es el presupuesto comunitario? Bueno, entonces no lo diga, vale, es un abuso del lenguaje. No debería decirlo. Es desde la Unión Europea, entendiendo como tal las instituciones y los satélites intergubernamentales que la complementan. El European Peace Facility es un satélite intergubernamental, pero que tiene vida propia. Pero estamos a punto de dar un paso trascendental que vamos a discutir en el próximo Consejo Europeo, que es plantear que desde el propio el presupuesto de la Unión, hay propio presupuesto de la Unión, ese que votan los parlamentarios y aprueban y está bajo el control de los órganos jurisdiccionales, también se pueda financiar el armamento. Entonces me dirán, sí, pero ya tenemos el European Defense Fund. Claro, los nombres a veces son muy engañosos, porque European Peace Facility, en el Fondo Europeo para la Paz, y usted lo utiliza para la guerra. Pues sí, lo utilizamos para intentar construir la paz y para eso a veces hay que hacer la guerra. Pero el nombre es misleading, lo reconozco. Y el European Defense Fund también es misleading porque parece que sea para la defensa y es en realidad para la industria de la defensa. Debería llamarse European Industrial Defense Fund. Pero como claramente la ambición de la Comisión es tener parte en la competencia de defensa, fue el anterior presidente de la Comisión quien inventó esta línea presupuestaria que su finalidad es ayudar al desarrollo de la industria de la defensa. Por lo tanto, no es estrictamente ayuda militar, sino ayuda a la industria militar. La industria militar es un sector de la actividad industrial de un país y como tal es parte del tejido industrial europeo. Bien, vale, pues ayudemos a la industria militar como ayudamos a la industria de la cerámica. Es parte de la industria. Ahora se trata de dar un paso más y ayudar marginalmente a las capacidades militares de los estados. Y eso va a dar lugar, sin duda, a una discusión importante sobre si eso cabe en los límites del tratado o no. Y los estudiosos del tema tendrán ocasión de debatir al respecto. Porque esto moldea la unión que vamos haciendo. La unión es lo que va siendo. Es un project on the way. Lo es socialmente y lo es militarmente. Y ahora la atención está focalizada en lo militar, pero seguramente la crisis económica y social que van a producir en todo el mundo los incrementos de precio de materias primas, de energía y de alimentación, sobre todo, va a obligar a volver a replantearse la dimensión social de Europa. Y la pregunta que está en el ambiente es, ¿vamos a tener que ir a otro fondo de financiación ad hoc? Claro, las demandas se acumulan. Vamos a gastar más en defensa. Vamos a gastar más en la revolución digital. Nos va a costar más cara la energía y vamos a tener que ayudar a subvencionar el consumo. Va a ser más cara la alimentación. Habrá que poner un colchón amortiguador social para que no haya problemas de capas de la población empobrecidas, dentro y fuera. Vamos a ayudar más a los partners a hacer frente al choque energético y alimentario que significa la guerra. Vamos a reconstruir Ucrania. ¿Quién va a pagar por la reconstrucción de Ucrania? Vamos a hacer tantas cosas que la pregunta que se va a plantear es ¿con qué arquitectura financiera? Hemos suspendido un año más la aplicación de las reglas presupuestarias. No se creen que haya sido fácil. Había quien quería que ya se aplicase otra vez el corsé presupuestario de la limitación del déficit y de las intervenciones estatales. Lo hemos prolongado. El actual sistema no vale. Y como no vale, mientras no tengamos otro, hemos pospuesto un año más su aplicación. Hay que inventar otro. Y este otro habrá que ver cómo es. Porque para dar cabida a todas estas ingentes demandas,
Hay que preguntarse cuáles deben ser los límites, que tiene que haber límites, claro. En una unión monetaria no podemos dejar manga abierta a cada uno de los Estados miembros. Tiene que haberlos, tiene que haber una disciplina presupuestaria, tiene que haber una política de endeudamiento. Pero los tiempos de Maastricht han quedado definitivamente atrás, como queda atrás todo lo que ocurre en la historia. Estamos hablando de algo que fue concebido hace 30 años, que difícilmente puede sobrevivir a los avatares del tiempo y a las cambiantes circunstancias a las que hoy nos enfrentamos, que ciertamente no son las mismas que las del 92. De manera que la academia tendrá mucho trabajo para abordar todos esos problemas. Yo he procurado con dos libros, y espero tener ocasión de sacar otros tantos, una explicación que ciertamente es sesgada y que, como está hecha todavía estando in office, no puede ser todo lo sincera que puede ser quien escriba sus memorias, pero creo que tiene elementos suficientes para esta interacción entre la academia y la vida real. Y ahora me gustaría que fueran ustedes los que me ayudaran a comprender mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Además de ser vicerrectora de estudiantes, soy politóloga y profesora de geopolítica, pero voy a intentar no intervenir hasta haber dado la palabra a todos los que están en la mesa. La profesora de geopolítica debiera tener algo que decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchas intervenciones. Isabel y yo vamos a llevar la moderación. Isabel desde la parte online, para ir recabando las preguntas que puedan surgir desde aquellos que nos siguen online, y nosotros aquí vamos a intentar bueno, pues dar la palabra en la medida de lo posible. Creo que el profesor ha sido el primero, y después, si queréis, hacemos una ronda hacia la izquierda. Gracias. Falta esto para la grabación, supongo. Muchas gracias, vicerrectora, y muchas gracias, Josep, por esta panorámica que nos has trazado, tan matizada y tan rica de sugerencias, ¿no? de insights sobre un contexto muy amplio y muy complejo, porque es el contexto mundial y en el que estamos todos ahí metidos. Un corolario que yo creo que no es discutible, claro, de la guerra de Putin, vamos a llamarle así, es el impulso inopinado e impresionante a la OTAN, con demanda incluso de nuevos estados, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo afecta este impulso, esta situación al proyecto, no te gusta el término, pero en fin, al proyecto de autonomía estratégica de Europa, o ese pilar defensivo europeo autónomo del que prácticamente no oímos hablar, solamente un poco a Macron y tímidamente, ¿no? ¿Cómo le afecta y qué está haciendo la Unión Europea en el sentido de potenciar, reforzar el tan antiguo proyecto de comunidad de defensa europeo, como queramos llamarle, que sigue estando muy dejado de la mano de Dios y desde luego muy olvidado por las conciencias de los europeos, pero que es fundamental porque el poder blando solo, y creo que lo estamos viendo ahora con esta acción de ayuda defensiva a Ucrania, no es suficiente. Europa necesita también un poder duro para ser creíble en el mundo. ¿Qué está haciendo la Unión Europea en este sentido? Bueno, la pregunta es interesante y sorprendente, porque demuestra que lo que estamos haciendo no es conocido. Probablemente porque sea poco, pero ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver, este año ha sido el año, pasa que la guerra de Ucrania lo ha tapado. Este año ha sido el año del Strategic Compass. Este año ha sido el año en que hemos presentado la brújula estratégica. Bueno, el libro se titula Navegando o guardando el rumbo en tiempos turbulentos. Bueno, ¿qué necesita uno para navegar? Una brújula. Y por eso le hemos llamado así, ¿no? Una brújula estratégica es un marcador de rumbos en nuestra estrategia. Que ha costado un año de hacer, ha sido aprobada por todos y que marca el camino hacia la construcción de eso que los ciudadanos siguen pidiendo, la Europa de la defensa, sin saber muy bien en qué consiste y que algunos estados apoyan y otros menos, ¿no? Y esa brújula estratégica pretende ser un instrumento para la acción y
lista 80 acciones concretas que se deben aplicar con un calendario de aplicación para reforzar lo que los europeos podemos hacer en común para tener mayores capacidades defensivas. Estoy de acuerdo contigo en que el poder blando, es decir, la capacidad de influir desde la economía y desde el derecho, porque nosotros en el fondo hemos hecho esto, hemos trabajado con los instrumentos comerciales, económicos y la defensa de los derechos a través de instrumentos que no eran instrumentos coercitivos. Cuando se habla del poder duro, no se habla solo del poder militar, ¿eh? Se puede tener capacidad coercitiva sin utilizar las armas, pero en algunos momentos y ocasiones pues difícilmente lo puedes hacer si no tienes capacidad de inmiscuirte militarmente en un conflicto. Pero eso la Unión Europea no lo tiene en su programa más que de una manera muy tentativa y muy potencial. Si leí los artículos del tratado, dice hay que hacer defensa, hay que hacer comunitarizar lo más posible nuestros esfuerzos defensivos y en el futuro, si se quiere, pues se llegará cuándo y cómo, ya veremos, a una defensa común. Pero eso se hace ladrillito a ladrillito y despacio. Mi propuesta, porque de verdad es la mía, porque he trabajado muchísimo, es, oiga, en vez de hacer grandes proclamas que luego se quedan en nada, ¿por qué no marcamos una ruta con cosas concretas a hacer que poco a poco vayan construyendo una capacidad de defensa común? Y ahí está la lista de las 80 acciones que se deben llevar a cabo, y algunas antes de fin de año. Si los Estados miembros, si quieren. Pero vamos, tu pregunta me pone de relieve que el ciudadano probablemente no lo percibe y que hay que hacer un mayor esfuerzo todavía de información. El Consejo Europeo de este fin de mes va a tratar el tema de las capacidades defensivas de Europa. Y seguramente se van a quedar los jefes de Estado y de Gobierno pues muy convencidos de la necesidad de reforzarlas, porque desde la crisis económica del 2008 en Europa hemos vivido un proceso de desarme, silencioso y no declarado, pero de desarme, de reducción de nuestras capacidades militares, si lo medimos por el gasto militar, que va decreciendo, hasta que en el 2014 llega a un mínimo. Viene la guerra de Ucrania, seguramente a partir de entonces, y también se acaba la crisis económica, empieza a crecer otra vez el gasto militar, pero ahora estamos más o menos al mismo nivel que estábamos en el 2008. Pero hemos pasado por una senda de disminución. Si tú integras, en el sentido matemático del término, las diferencias anuales de esta senda, encuentras que Europa ha dejado de gastar, con respecto a lo que gastaba en el 2008, unos 160.000 millones de euros en sus capacidades defensivas. Guardad bien esta cifra porque será una cifra totémica, ¿no? O sea, desde que 2008 empiezan los recortes, hasta ahora, sumado, hemos gastado en defensa 160.000 millones menos. Yo no digo que no hayamos hecho bien, ¿eh? No estoy defendiendo el cañón antes que la mantequilla. No he dicho que hayamos hecho bien ni mal, digo simplemente que los ajustes presupuestarios al sector de defensa le han costado 160.000 millones de euros. Claro, si no se lo hubieran costado al sector de defensa, se lo hubieran tenido que costar a algún otro sector. Y aquí veo al ministro de los Asuntos Sociales, que seguramente ha preferido que sea en defensa. Yo no digo que sea bueno ni malo, digo que es lo que hay. Y no se puede tener todo a la vez. El ajuste lo hemos hecho como lo hemos hecho, y además lo hemos hecho mal, porque cada Estado miembro ha efectuado el ajuste a su manera. No ha habido una coordinación en el rating, en la reducción. Cada uno ha acordado donde ha creído que podía hacerlo, donde le era menos doloroso. Uno tenía una fragata en construcción y la ha dejado de construir. El otro tenía previsto
algo y no ha renovado tal. Y al final el resultado es que si lo sumas todo, no es nada coherente. Tenemos un montón de duplicaciones y un montón de carencias. Hay cosas que no tenemos y cosas que tenemos en exceso, entre todos. Si ahora cada Estado miembro aumenta su gasto militar, y todos parecen dispuestos a hacerlo, no sé España, pero todos parecen dispuestos a hacerlo y mucho, si todos lo hacen incrementando sus estructuras militares como la tienen, el resultado será un gran despilfarro, porque lo que haremos será aumentar nuestras carencias y nuestras duplicaciones. Por tanto, este esfuerzo de rearme tiene que hacerse de una manera coordinada. Y eso es lo que pretendemos hacer, pero a nadie se le escapa lo difícil que es eso. Lo difícil que fue construir el euro, que implicó coordinar las políticas monetarias. Pues imagínate lo difícil que va a ser coordinar las políticas de gasto militar, que están en la esencia de lo que es la soberanía nacional. Pero de eso se trata, ¿no? Porque es verdad que los ejércitos europeos, una guerra como la de Ucrania, pues no quiero decir nada, pero complicado. Sí, Europa tiene que hacer eso que tú preguntas. ¿Qué están haciendo? Mi lectura es: repartan, por favor, el último folleto que hemos publicado sobre la brújula estratégica. Y allí está la respuesta detallada a tu pregunta. Gracias por hacerla. Perdón, no por alusiones, el ministro me claro, parece que ha pedido... No por alusiones. Para hacer una pregunta. Hay que enviar aquí Vale, un paquete. entonces le damos la palabra a la Hay que enviar un paquete de documentación sobre lo que es la brújula estratégica. Ministro. Yo quería hacer una pregunta y esa, si puedes hacernos alguna reflexión basada en toda esta experiencia acumulada que tiene un foco obviamente en lo que está pasando ahora, pero que que trasciende claramente, y es tu impresión sobre la eficacia de las sanciones económicas como un mecanismo para modificar la conducta de terceros países. Y lo decía, según estaba mirando aquí, que el rublo en este momento cotiza a niveles superiores a los que tenía antes de la guerra de Ucrania. Después de una caída fuerte ha recuperado incluso a niveles del 2015. A mí, cuando veo ese resultado, pues me hace que pensar. Pero la pregunta no es estrictamente sobre lo que ha pasado ahora, sino, dado que es un instrumento que se ha utilizado extensamente en los últimos años y que tiene efectos, digamos, side effects sobre las propias economías que las despliegan, pues no sé si puedes hacer una reflexión sobre todo esto. Sí, desde luego es un tema que a los economistas de la economía internacional deberían, seguro que lo están estudiando. A ver, primero, el efecto pantalla. El rublo está en máximos históricos. Sí, pero el rublo ha dejado de ser una moneda convertible. Esto es completamente ficticio. El rublo no es una moneda convertible. Ha perdido su carácter de moneda convertible. ¿Y qué le ha pasado a Rusia? Hombre, pues que como hemos decretado un ban, una prohibición a comprar muchos de sus productos, pues exporta menos. Exporta menos, perdón, sí, exporta menos. Perdona, no, vamos a ver, es al revés. Como no le vendemos, hemos decretado bans que no le vendemos cosas, importa menos. Y como al mismo tiempo, aunque hemos decretado prohibiciones a sus exportaciones, lo que nos vende y tenemos que seguir comprando, que es la energía, ha subido tanto de precio, sus exportaciones han aumentado mucho. Entonces, un país que importa menos y exporta más, pues claro, aprecia su moneda automáticamente. Si además tú pones condiciones internas de manera que todos los que tienen moneda, porque todas las empresas rusas tienen que convertirlas en rublos, pues también hay una presión sobre el rublo. O sea, todos son medidas internas de carácter político
y la consecuencia mecánica de un desequilibrio en su balanza comercial producida por la guerra. Sí, claro, el rublo ha subido y Putin quiere que suba más y por eso nos dice que hemos de pagar en rublos sus exportaciones. Pero es ficticio en el sentido que esa moneda está así porque está aguantada por decisiones políticas internas y ha perdido su convertibilidad. El último informe que yo tengo de nuestra delegación en Moscú, que describe la situación económica del país, dice que el país es muy dura, muy mala. La economía rusa está teniendo un shock tremendo como consecuencia del corte que ha sufrido en sus relaciones con el resto del mundo. Claro, estos son efectos que se sienten a medio plazo, que tienen inevitablemente consecuencias sobre toda la población. Si tú generas inflación, la inflación la sufren todos, no la sufre solo Putin y su gente, ¿no? La inflación la sufren todos los rusos. Las sanciones económicas durísimas que ha tomado Estados Unidos contra Cuba e Irán no han tenido efecto. El régimen sigue allí, solo que más endurecido y el país más empobrecido. Tampoco tuvo efecto el aislamiento internacional de Franco, que sobrevivió. Pero desde luego, si el objetivo es debilitar a la economía rusa para hacerle difícil financiar la guerra, ese objetivo sí se está consiguiendo. Los datos del funcionamiento de la economía rusa, tasas de producción, precios y cantidades, demuestran una economía muy debilitada, que lo será cada vez más. Y a medida que vayan teniendo efecto nuestras sanciones, debilitará más a la economía rusa, tendrá efectos sobre la población inevitables y le dificultará mucho seguir financiando la guerra. Pero para dificultarle todo lo que hace falta, hay que cortar nuestras compras energéticas. Y eso lo estamos haciendo. No hay acuerdos políticos todavía sobre el petróleo y menos sobre el gas, pero todo el mundo está reduciendo todo lo que puede. El gas era el 40% de nuestras importaciones, ya es menos del 30%. O sea, hay una reducción clara de la cantidad, que se ve compensada por un incremento del precio. Y eso va a plantear un equilibrio oferta-demanda que de momento todavía es favorable en términos de cuenta corriente a Rusia. Pero si de verdad conseguimos reducir rápidamente nuestras compras de gas, todo dependerá de si Rusia encuentra clientes alternativos. Pero el gas y el petróleo, sobre todo el petróleo, que no nos vende a nosotros, lo vende en muy peores condiciones en el mercado internacional. A otros compradores lo tiene que vender a precios de rebaja. Entonces, se va a debilitar sin duda la potencia económica rusa, pero eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ni un mes, ni en 2, ni en 3. Pero lo del rublo es un efecto, no diré que no sea importante, pero cuando la gente dice, mira el rublo cómo está, tienes que decir, bueno, sí, pero ¿por qué está así, no? ¿Y qué consecuencias tiene? Una moneda no convertible, su tipo de cambio es muy artificial. Profesora Mangat. Muchas gracias. También agradezco la presentación del libro, cuya una parte del título me ha rejuvenecido, me recuerda a una vieja canción de Simon & Garfunkel, Aguas Turbulentas. ¿Cómo era la que la gente joven... Aguas Turbulentas. Sí, puestos sobre Aguas Turbulentas. Bueno, muchos no la conocen, pero los que ya peinamos canas sí que nos acordamos mucho de Simon & Garfunkel. Bien, quería hacer un par de preguntas sobre precisamente cuando se ha hablado del mundo kantiano en el que vivíamos instalados los europeos y que en el fondo para nosotros nos ha venido muy bien, es decir, toda la base de la paz perpetua ha sido un éxito entre nosotros los 27. Lo que pasa es que proyectarlo hacia el exterior, como hizo Alemania,
pensando que podía, digamos, controlar a Rusia en la medida en que fueran dependientes de nosotros, de las compras que hacía Alemania y a muchos países del este, por encima del 70 o el 80% de la energía, que eso aplacaría a la fiera rusa. Ahí es donde ha habido realmente un error. La idea de la paz perpetua entre nosotros ha sido un éxito, pero pensar que esa misma idea básica podía servir para controlar a Rusia se ha demostrado con la agresión que realmente somos nosotros los dependientes de Rusia. Y por tanto, eso ha sido un gran error estratégico de Rusia y de todos los países del este que desde el 89 no han sido capaces de ordenar sus provisiones energéticas y han creado un problema grave. Pero hay otra visión también sobre Alemania, porque bueno, eso es un error del pasado, ¿no? Pero la otra pregunta sería relacionada, bueno, más como ingeniero aeronáutico, que más que como alto representante, pero la vuelta de Alemania ahora, la Alemania estratégica que se pone en el centro como fuerza tractora de un cambio de la Unión Europea, ese despertar de la Unión Europea, no puede ser también extraordinario en la medida en que eliminen esas cortapisas que tenía Alemania de no hacer investigación espacial, hacer mínima investigación espacial y de no hacer investigación militar. Alemania ha vuelto ahora, y ha vuelto seguramente también para la investigación tanto espacial como militar y por tanto dar posibilidades a Europa de ser una potencia tecnológica. Y si acaso una mínima, ya que ha planteado el tema de las sanciones, yo he oído a un gran economista español que tuvo importante responsabilidad en una institución europea decir que la técnica esta del martillo de la Unión Europea no le acaba de gustar, que le gustaría más, muy expresiva, la del taladro. ¿Qué le parece esa posición? ¿A qué se refería? ¿Cuál era el objeto? Las sanciones van apareciendo cada semana, cada 15 días, la cuarta fase, la quinta fase. ¿No hubiera sido mejor el sistema de taladro? Más que de taladro, sí, la percusión, ¿no? O sea, poner... Esta es una discusión que hemos tenido y que tenemos, ¿no? Yo era partidario de una acción más contundente desde el principio. Yo, ahora, insisto, hay cosas que tengo que guardar para las memorias. Tengo que guardar para las memorias, ¿no? Para decir quién dijo qué y quién hizo qué. No sería prudente que las desvelara ahora, ¿no? Pero sí, yo pienso que hubiéramos podido ser más rápidos. Siempre se puede ser más rápido, ¿no? Sobre todo ante una guerra, y más contundentes. Frente a eso, el argumento es, bueno, sí, pero si mañana hace cosas peores, no sabremos cómo replicarlas. Hay que guardar munición. Él va haciendo cosas malas y él va endureciendo su acción. Él es un él genérico, ¿no? El adversario o el atacante o el troublemaker. Hay que tener medios de responder a medida que vaya haciendo cosas que no deseamos que haga, porque si lo hacemos todos de golpe, después nos quedaremos sin respuesta. También es un argumento. Pero probablemente hubiéramos tenido que poner más sanciones sobre la mesa para demostrar que realmente estábamos dispuestos, como lo hemos estado, a la acción. Y aunque hemos sido rápidos en la entrega de material militar, entre que yo firmo una orden de gasto, voy hablando en términos teóricos, y alguien decide poner un fondo financiero y el armamento, ese dinero se convierte en un armamento físico concreto que es desplazado al lugar donde tiene que ser utilizado, y el que lo tiene que utilizar está entrenado para hacerlo, pasa mucho tiempo. La gente no hace la guerra con billetes de banco. 40.000 millones para Ucrania. Los 40.000 millones, la gente no coge un billete, con él va a la trinchera. A la trinchera va con un Javelin, y para que el Javelin tiene que llegar a la trinchera y el que está allí tiene que saberlo usar. Todo eso lleva tiempo, mucho tiempo. Y lo estamos haciendo a una velocidad extraordinaria, pero seguramente si hubiéramos empezado antes, hubiéramos sido más contundentes desde el principio, en vez de decir 500 millones, otros 500, otros 500, otros 500, y ya vamos por 2.000. Hubiéramos dicho 2.000 desde el principio, pues hubiéramos ido seguro más a prisa. Pero tú sabes cómo funciona Europa. 2.000 desde el principio no se hubieran aprobado. Si voy con una petición de 2.000 millones,
no se aprueba. Dice, bueno, vamos a poner 500. Y ya vamos por 2.000 y seguramente tendremos que poner más. Sí, yo hubiera sido partidario de una acción más contundente, pero ahora lo vemos con carácter retroactivo. Si lo ves desde el principio, la crítica la podemos extender más. O sea, sí. ¿Qué nos pasó en el fondo? En el fondo nosotros no nos creímos que Rusia fuera realmente a atacar Ucrania. Los Estados Unidos estaban plenamente convencidos y nos hicieron todos los warnings. Pero los europeos nos agarrábamos, ¿sabes? Aquello de que lo que no quieres que ocurra no te quieres creer que pueda ser que ocurra. Rechazas la posibilidad de algo que no deseas. No es que los americanos lo desearan, ¿no? Pero ellos tenían suficiente información para temer que eso iba a ocurrir. Nosotros nos estuvimos en la actitud de eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Si hubiéramos estado tan seguros como los americanos de que eso iba a ocurrir, probablemente hubiéramos podido anticipar decisiones. Las decisiones se tomaron cuando ocurrió y se tomaron muy rápido, pero ciertamente no tan rápido como pues, hubiera podido ocurrir, ¿no? Pero sí, y luego antes de eso habías hecho algún comentario adicional. Bueno, sí, o sea, desde la guerra de Ucrania que venimos diciendo que hay que reducir la dependencia energética de Rusia y desde Ucrania no hemos hecho más que aumentarla. Y eso es ingenuidad. Hay una entrevista de mi compañera Vestager que le preguntan por eso y ella contesta diciendo it's not being naive, it's stupidity. Es stupidity. Es decir, oiga, este gas es más barato y está más cerca. O sea, por una parte es un puro interés económico, y por otra parte está la dimensión estratégica de decir buenas relaciones con Rusia, apaciguar a Rusia. Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, desde el desbloqueo, su Ostpolitik ha sido llevarse bien con Rusia. Y los americanos nos han estado diciendo que el gas Nord Stream 2 no había que construirlo, que no había que construirlo. La propia Comisión Europea nunca ha estado apoyando ese proyecto, pero el proyecto se ha hecho y se ha quedado en el fondo del mar. Y ya veremos si algún día transporta una molécula de gas. Ya veremos. Pero sí, hay que reconocer que se ha construido una dependencia energética a contracorriente de la amenaza que Rusia podía representar. Y cuando desde el principio de mi mandato yo empecé a decir Europa está en peligro, Rusia es una amenaza, yo lo dije antes de ser nombrado y en mi hearing en el Parlamento, algún parlamentario me dijo, ¿por qué dice usted que Rusia es una amenaza? ¿Por qué lo dice usted? Bueno, pues ahí tiene usted la respuesta, ¿no? Eso no ha ocurrido de la noche a la mañana, eso ha estado incubándose. Oiga, y si Rusia no era una amenaza, ¿qué hacen nuestros F-18 y nuestros tanques Leopard controlando el espacio aéreo de los países bálticos? Es decir, si no es una amenaza, ¿por qué hemos mandado tanques Leopard a patrullar la frontera rusa? Digo yo que era una amenaza, ¿no? Si no, ¿a qué iban? Pero no hemos sacado las consecuencias de esa potencial amenaza desde el punto de vista de nuestra dependencia. Y los países que más rápidamente han reaccionado, Polonia, por ejemplo, ha sido la más rápida en suspender sus importaciones de gas. O sea, los países, hay dos clases de países, los que tienen acceso al mar y los que no tienen acceso al mar. Los landlocked, los que no tienen acceso al mar y no les llegan tuberías desde puerto, ¿no? Viene un tanker, descarga y un pipeline lo tiene que llevar, ¿no? Los que no tienen un puerto y tampoco tienen una tubería que les llegue desde un puerto, cuya única tubería es la tubería rusa, pues naturalmente tienen más problemas que los que tienen acceso al mar y pueden instalar una planta de desafinación o pueden hacer que les llegue petróleo seaborne, como se dice, ¿no?
Y eso es una realidad. O sea, si yo estuviera en la piel de los responsables políticos de esos países, dijera que yo tengo un 90% de petróleo que es ruso. Dígame usted de dónde saco otro. ¿Puedo sacar otro? Sí, pero hay que construir un pipeline que me enlace con un puerto o con el pipeline del vecino. Hay que entender los problemas que tienen y hay que señalar que los países bálticos y Polonia son los que más rápidamente han reaccionado a eso, quizá porque se estaban preparando para ello. Si han reaccionado tan rápido no es solo un problema de voluntad, es porque tenían ya una preparación previa, porque lo veían venir y habían construido alternativas. Alemania no tiene una sola estación de liquefacción de gas natural en sus costas. No tiene ninguna. Claro, el gas natural llega, pero no lo llevas en botijos. O sea, llega y tienes que tener, como tenemos nosotros, instalaciones que lo permitan enchufar a una tubería. Alemania no tiene ninguna. Las están construyendo a toda velocidad. Y como son los alemanes deficientes, las construirán rápido y eso les permitirá recibir gas americano como recibimos nosotros. Nosotros tenemos, la Secretaría de Estado lo sabe, el ministro, capacidad de tratar gas natural de sobras, porque hubo un tiempo en que el gas no llegaba por tubería, llegaba por barco. Y como llegaba por barco, pues teníamos instalaciones para recibirlo por barco. Luego vino la tubería y quedamos excedentarios en capacidad de liquefacción. Pero no tenemos tuberías que nos unan con Europa. Y nuestra capacidad no se puede utilizar en beneficio de los demás. Eso servirá para enlazar la península ibérica a través de la red de gaseoductos, que también quizá hubiéramos debido pensar y hacer. Desde luego no ha sido porque España no quisiera. Pero ahora sí, ahora haremos las cosas que eran evidentes que había que hacer, pero que por las inevitables tensiones y querellas y discusiones, pues no se han hecho a tiempo. Y hay que hacerme a culpa, claro que hay que hacerme a culpa. Muchas gracias. Muy brevemente. Lo primero es que, y voy a volver un poco al mundo kantiano, nosotros vivíamos en el mundo kantiano, pero el resto del mundo no. Y ese es uno de los grandes problemas que se nos presentan. Me importa mucho el tema de las sanciones y su explicación al resto del mundo, por las implicaciones que tienen, ¿no? Nosotros planteamos de que son evidente que son justas sanciones, pero no todo el mundo las está leyendo así, y como sus implicaciones son tan potentes, yo creo que me gustaría saber si hay posibilidad de coordinar esfuerzos diplomáticos para hacer una, así como decía antes, repartir la brújula estratégica, pues que hay que repartir también explicaciones por ahí. Y la segunda, muy concreta, yo creo que en unos meses, y hay un país específicamente que me llama la atención, que es Brasil. Brasil ante la guerra, cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones políticas que hay frente a la guerra tenían una postura similar, que era una cierta neutralidad, una poca claridad de su postura, de rechazo, claro, a la agresión rusa. El punto es que... No he entendido la pregunta. No, simplemente que Brasil, las dos opciones políticas nunca, en ciertamente han jugado, Lula como Bolsonaro juegan en cierta neutralidad política y no en una condena clara a Rusia. Pero en la posible victoria de Lula sí que nos plantea una posibilidad de un alineamiento con China, y eso cerraría a los BRICS en un bloque. Y claro, nosotros no nos interesa la bipolaridad, sino la multipolaridad, pero este grupo de países plantean una cierta bipolaridad que me parece excesivamente preocupante. Quizá Sanauja puede completar la visión latinoamericana. Aquí rápidamente tenemos esta geometría que nos permite. Pues muchas gracias, ¿no? En primer lugar, yo creo que es justo reconocer algo que está implícito en el libro y en la presentación, ¿no? Y es esta concepción racional deliberativa, ¿no?, de la política y la democracia, que yo creo que es muy importante ahora, ¿no? Razonar por qué se hacen las cosas y someterlo, pues, a un debate abierto. Así que vaya por delante, pues, mi agradecimiento, mi reconocimiento por ello. 3 puntos muy concretos. La guerra, sin duda, se libra en el campo de batalla y además de una manera que creíamos que no iba a volver a producirse sobre suelo europeo. Es una guerra interestatal muy clásica, con tanques, en fin, imágenes que no hubiéramos imaginado. Pero esa guerra se está librando también en el seno de nuestras sociedades y a través de elecciones. Porque no me cabe duda que hay una apuesta, ¿no?, de que la inflación, la escasez, el malestar económico termina incidiendo en procesos electorales y debilitando al bloque que se opone a Rusia. Hemos pasado la prueba de las elecciones francesas,
pero ese factor económico, social, ha estado muy presente. Y tenemos ahora unas elecciones de medio término y unas presidenciales en Estados Unidos. Yo me hago una pregunta y también te la dirijo, el Josep, alto representante, y es, ¿puede mantenerse la unidad de propósito noratlántica ante un escenario en el que Biden vaya perdiendo posiciones o pierda las elecciones, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido? Esto ya, claro, queda como conjetura. Si Macron no se hubiera impuesto en las elecciones en Francia, hubiéramos podido mantener esa unidad de propósito. Entonces, es una guerra interestatal clásica, pero se libra, insisto, en el seno de nuestras sociedades. Y esa es una dimensión importante. Segundo, se habla de un mundo multipolar. Quizás no sé si es multicéntrico, porque una dimensión que sí es nueva en esta guerra es el papel de las empresas, en parte inducido por las sanciones. Más de 1 millar de empresas transnacionales están cesando operaciones, restringiendo operaciones o abandonando operaciones en Rusia. Algunas han mantenido empleo durante estos meses, pero ahora lo están cerrando. Y esto es parte de nuestra ecuación, ¿no? Los efectos no solamente externos, sino al interior de Rusia y lo que puede suponer en términos de empleo y de malestar social. Pero más allá de los casos que hemos conocido como Renault, ¿no? que se retira de Autobás, o en McDonald's, que pone además en cuestión esa versión de la tesis de la paz liberal de que 2 países con McDonald's no hacen la guerra, ¿no? Una reedición de la vieja tesis wilsoniana, ¿no? de la paz liberal. Hay casos que deberían llamarnos la atención. Por ejemplo, el de Elon Musk y su grupo de empresas, ¿no? Facilitando conexiones de satélite Starlink a los ucranianos, está teniendo un papel muy directo permitiendo la conectividad no solamente del Estado, sino del propio ejército ucraniano, y los rusos no han sido capaces de impedir esas comunicaciones por medios electrónicos. Pero es que este señor Elon Musk quiere comprar Twitter. Digamos, se está convirtiendo en un actor político. Ha anunciado que una de las primeras cosas que va a hacer va a ser devolverle a Trump, ¿no? La cuenta de Twitter, en cuanto que sea propietario, y estamos viendo sus acercamientos a Bolsonaro. Es un actor político que no me cabe duda, creo, que también tiene que ver con esto. Y la tercera pregunta también y comentario es justamente sobre las medidas de respuesta. Hemos visto dentro de esa respuesta europea, de esa unidad de propósito que ha sido extraordinaria, un plan, el conocido por Repower EU, ¿no? En el que se está tratando de desvincular lo antes posible, como nos has dicho, a Europa pues, del gas ruso y diversificar nuestras fuentes de energía, ahorrar energía, acelerar en renovables, etcétera. Pero con ocasión de la publicación de Repower EU, ya el paquete legislativo de hace una semana, hay una comunicación conjunta del alto representante y la Comisión que me parece muy, muy importante. Y es la comunicación en la que se plantea cómo va a transformar nuestras relaciones exteriores, ¿no? Esta geopolítica de la energía. Y ahí se propones en esta comunicación nuevas asociaciones o alianzas verdes, ¿no? Y alianzas en torno al hidrógeno. Entonces, yo quería preguntarte justamente sobre cómo, ¿no? Este cambio de matriz energética está redibujando nuestra política exterior y, digamos, en torno al eje ambiental y al eje de la energía, porque ahora la cuestión del Pacto Verde se ha convertido también en una prioridad geopolítica. Muchas gracias. Si me permitís un Doctora, segundo. entonces me tengo que marchar. Por eso, vamos a agrupar una serie de cuestiones. Yo creo que habían quedado la pregunta del tema medioambiental, la nueva orientación, pero también se nos había quedado un poco lo que ha la contado los dos intervinientes, Erika y el profesor Sanaujas, es extraordinariamente relevante, pero me temo que quizás sea mejor que coja otras intervenciones, ¿no? Sí, profesor, ¿me va a permitir que la secretaria... Yo me añado un poco a la pregunta de Erika sobre los efectos de las sanciones en el sur global, del que ya hemos hablado, la desinformación, la contrapropaganda que tenemos que desarrollar y el ejercicio que tenemos que hacer, al que te has referido también, para paliar un poco la inseguridad alimentaria que se va a derivar de las sanciones y sobre todo la imagen de que somos los productores y generadores de esa inseguridad alimentaria. Igual que estamos haciendo, que hicimos el fondo COVAX en su momento, aunque bueno, se mantuvo ese gap vacunatorio del que has hablado, pero igual que aquel ejercicio que se hizo en materia de vacunas que estamos haciendo en el European Peace Facility, no deberíamos estar haciendo un gran ejercicio para paliar la inseguridad alimentaria y para mandar el mensaje de que nos ocupamos de eso al sur global. Déjame que conteste a esto porque no quería dejar de responder lo que ha dicho Erika, lo que has dicho tú. Vamos a ver. Sí, la presidenta de la Comisión ha estado en Davos y ha lanzado este mensaje de apoyo al sur global.
pero la gente no come mensajes, la gente come trigo. Y entonces está muy bien lanzar el mensaje, estamos ayudando al sur global, y estamos haciéndolo en las Solidarity Lanes para sacar el trigo de Ucrania, nos estamos rompiendo la cabeza a ver cómo se puede sacar. Algunos dicen, no, pues mande usted una flotilla, una misión militar de la Unión Europea. Sí, bueno, ¿qué país va a mandar su flota a un mar minado para si Rusia no está de acuerdo en que vayan? O sea, esto está fuera de... Esto está muy bien para decirlo, ¿no? Enrico Letta decía ayer, este es el momento de mandar una misión militar de la Unión Europea a desbloquear Odessa. Sí, bueno, vale, de acuerdo. Pero como esto no es fácil de hacer, pues estamos intentándolo hacer por vía de tren y claro, un tren transporta 1000 toneladas, hasta sacar 20 millones, pues fíjate, ¿no? Pero el mensaje al sur global hay que darlo, estoy convencido, que estamos hablando de la guerra de información. ¿Cuánta gente me encuentro yo por el mundo que me dice el problema es causado por sus sanciones? La causa del problema son las sanciones. Y la causa del problema es la guerra, ¿no? Es la guerra. Si el trigo no sale de Ucrania, no es porque nosotros no queramos que salga, ¿no? Es porque hay una flota rusa que lo impide. Y ha habido cantidad de trigo destruido por los bombardeos o simplemente trasladado a Rusia, que ahora Rusia intenta vender. Egipto rechazó hace poco un barco de trigo porque sabía que era trigo ucraniano que se lo quería vender Rusia. Dijo, no, este trigo no lo quiero comprar, este trigo ha sido robado, ¿no? Es decir, que la geopolítica del trigo va a estar muy complicada, pero decirle al sur global que lo vamos a apoyar no basta. A continuación hay que apoyarlo. Y apoyarlo implica canalizar recursos físicos, que en alguna medida puedes conseguir con recursos financieros, porque puedes comprar y llevar o puedes subvencionar, pero si no hay, no es un problema de precios, es un problema de cantidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, la Secretaría de Estado lo dice muy claramente. El sur global existe. O sea, ¿quién cantaba eso? El sur existe, ¿no? Una canción no, el sur también existe. El sur también existe. Serrat, ¿no? Bueno, pues ahora hay que decir el sur global existe, porque a todas partes donde voy, Arabia Saudita, el otro día, el ministro de Arabia Saudita me decía, porque el sur global, nosotros que somos del sur global, si Arabia Saudita ya se considera parte del sur global, pues eso quiere decir que el concepto de sur global es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Pero el sur global son todos aquellos países que no se quieren alinear mecánicamente con las posiciones del mundo occidental. Lula ha hecho unas declaraciones que, viniendo de un candidato a la presidencia de Brasil que puede ganar, son extraordinariamente preocupantes. ¿De cuál será su posición si llega a ser presidente de Brasil? Mi buen amigo, el presidente de Argentina, de paso por Madrid, también ha hecho unas declaraciones muy, digámosles, equilibradas. Acabo de estar reunido con los ministros en América Central y el Caribe. La condena formal en la ONU, casi todos estaban, casi todos, pero ni siquiera en América Central hubo unanimidad. Hubo siempre un país que dice, porque hay el antiamericanismo subyacente, todavía la dimensión del antiimperialismo, estar contra Rusia es estar con Estados Unidos. En África es el anticolonialismo, que todavía está allí. Está la influencia gigantesca de Rusia en Centroáfrica. Esas imágenes de jóvenes africanos con carteles diciendo Putin ha salvado el Donbass y ahora nos va a salvar a nosotros. Pues son unas imágenes muy impactantes porque reflejan, no sé cuán artificiales son, porque yo puedo sacar una imagen de alguien con un cartón, ¿no? No sé cuán significativas son, pero la realidad es que nosotros nos estamos retirando de Mali y Rusia se está desplegando. El discurso de que es la culpa de las sanciones es un discurso que hay que contrarrestar con argumentos. Nosotros no hemos prohibido la exportación de ningún producto alimentario desde Rusia. No hemos prohibido la exportación de fertilizantes. Sin embargo, en el mundo se cree
que no va a haber fertilizantes o van a ser muy caros porque los occidentales prohíben la exportación de fertilizantes. La anterior, la secretaria general iberoamericana, hoy está en Moscú discutiendo por encargo del secretario general de la ONU, está viendo de qué manera se pueden aproximar las posiciones de unos y de otros para facilitar la exportación de productos alimentarios desde Ucrania y desde Rusia. Pero las sanciones no afectan directamente a esas exportaciones. El mundo cree que sí, en alguna medida, porque aparte de la propaganda, pues siempre es bueno tener a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Pero como el problema va a ser muy grave, muy grande y muy estructural, porque antes de la guerra ya había un incremento de los precios alimentarios, ¿no? No es solo la guerra. La curva de precios del alimentario estaba ya, y las grandes sequías que afectan a países productores también van a jugar en contra. Por lo tanto, estamos en un ambiente propicio a una crisis alimentaria y con sus consecuencias políticas. Europa tiene que aparecer como alguien que, como con la vacuna, tiene que dar una respuesta. Pero las respuestas no pueden ser solo palabras ni anuncio de grandes cantidades. Tiene que ser una acción concreta, inmediata, sobre el terreno. Y eso, creerme, el presupuesto comunitario es el que es y no puede tener déficit. Por lo tanto, nuestros recursos son limitados y ya hemos agotado una parte muy importante de nuestra capacidad financiera. Podemos adelantar gasto previsto para otros años, pero el presupuesto comunitario no tiene capacidad de aumentar sus gastos sin límite. Y el discurso está muy bien, pero tiene que ir acompañado de acción concreta. De lo contrario, el vaccine gap que ocurrió a pesar de nosotros. Somos los más activos, somos los que más nos comprometemos, somos los que más recursos ponemos, sin duda alguna. Nadie hace más que nosotros. Y hay que decir lo que hacemos, porque a veces ni siquiera se sabe. Pero la magnitud del problema puede rebasar con mucho la dimensión del presupuesto comunitario. En primer lugar, quiero felicitarte exclusivamente porque especialmente en los 3 últimos meses tuve oportunidad de oírte por plasma o como se llame, creo que fue el día 13 que estabais en la cumbre de París, en la conferencia sobre el futuro de Europa, en la asamblea en Estrasburgo. Los aplausos que hubo a tu mensaje nítido de que la agresión no es a Ucrania, es a la Unión Europea en su conjunto. Fue algo que nos emocionó a todos los que estábamos ahí, especialmente los polacos que estaban en contra de todo hasta entonces. Quiero con eso reflejar, bueno, hubo antes 2 exposiciones que ya calentaron el ambiente, que fue de una diputada y de una madre que contó las circunstancias de Ucrania. Pero lo que yo vi allí y lo que he visto en la conferencia en los 3 últimos meses es que la percepción es distinta. Que ha cambiado completamente la percepción, también confirman en las encuestas. La percepción, y eso permite una acción muy profunda en materia de política exterior. Pero ahora, juntando cosas. He estado leyendo esta mañana que ya hay una conclusión provisional del acuerdo del Consejo Europeo del 30 y 31, que es muy completo. Pero enseguida sale la nota en Europa, que es donde he leído. Hungría dice que no, que ni hablar. ¿Cómo se resuelve eso? Y sobre todo, en la conferencia y en la propuesta del Parlamento Europeo del 4 de mayo fue clara de convocar la convención para la reforma de una serie de cosas. Entre otras está el tema de la decisión por unanimidad en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores. He leído ahora también la mala noticia de que lo van a aplazar hasta noviembre, la propuesta de la Comisión Constitucional para que no se tome esa decisión en el Consejo Europeo del próximo 23 y 24. La decisión de convocar pero en todo caso, la convención, pero en todo caso,
Habrá que resolver ese tema que tú tienes encima de la mesa todos los días. Es imposible tomar decisión habiendo un Estado que lo limita. ¿Cómo se resuelve eso? No se resuelve. O sea, esto me pone al olmo. O sea, si tenemos una regla de decisión que es que requiere la unanimidad, la tenemos. Yo no puedo evitarlo. En fin, puedo intentar convencer, puedo intentar... No te creas que el problema sea solo convencer a los 27 Estados miembros entre sí. Hay que convencer también, hay que hacer que trabajen con el mismo pie el Consejo y la Comisión. Porque este animal, la Unión Europea, es un animal con dos patas y un sombrero, una cúpula. Es el sombrero intergubernamental, sombrero comunitario y la cúpula política del Consejo Europeo. Y cada pata tiene sus competencias. Y en materia de política exterior se interaccionan. Por eso existe una persona con dos sombreros, que soy yo, que se supone que, no, se supone no, es a la vez el Consejo y la Comisión. Por eso cuando me llaman para en el Parlamento Europeo comparecer, tengo que escoger en qué parte me siento. Si me siento en los bancos de la Comisión o me siento en los bancos del Consejo. Depende en calidad de qué hable. Y no ha sido fácil convencer institucionalmente de que yo soy el Consejo en materia de política exterior y de seguridad. Que perdone, yo soy el Consejo. Yo soy el presidente del Consejo. No es el país que tiene una presidencia rotatoria. Y cuando habla el Consejo sobre materia de política exterior y seguridad, soy yo el que habla, no el país que tiene la presidencia. Y ese ejercicio no es tan fácil. Fíjate, estoy allí, hoy me toca sentarme allí, en los bancos del Consejo, porque hoy voy a hablar como Consejo. Y mañana me sentaré allí porque voy a hablar como Comisión. Pero como la línea que separa las dos cosas no está tan clara, pues todos los días estamos discutiendo quién habla en nombre de qué y sobre qué. O sea que no es solamente poner de acuerdo a los 27, porque a veces los 27 se ponen de acuerdo, pero aquello en lo que está de acuerdo no está de acuerdo la Comisión. Y a mí me toca hacer la navette entre el uno y el otro. Hemos tenido un caso reciente con la financiación de Palestina, donde las posiciones de Comisión y Consejo eran distintas. Se resolvió ayer. Y hay cosas que no trascienden y mejor que no trasciendan. Pero la tarea de coordinación no lo mire solo a ver cómo consigo la unidad de los 27, que sin duda es necesario. Pero además de eso, a ver cómo consigo que Comisión y Consejo vayan de la mano. Y en la Comisión pues también hay opiniones diferentes, aunque allí hay un sistema presidencial que permite tomar decisiones. La unanimidad es una regla, querido profesor, que a mí me gustaría que cambiara, pero no veo que tal cosa vaya a ocurrir. Para que ocurra, tiene que haber una modificación de los tratados. Y tú sabes lo difícil que eso es. Y para abandonar la unanimidad, hace falta la unanimidad. Claro, es que la gente me dice, pues vamos a ponernos de acuerdo para abandonar la unanimidad. Sí, vale, pero para eso hace falta que todos unánimemente decidan dejar de ser unánimes. O quitarle el voto a Hungría. Bueno, pero eso tiene que haber un proceso que ya sabes cuál es. No le puedes quitar el voto a un país. Pero, profesor, ha hecho ya una declaración de que no le va a apoyar. ¿Ha cambiado la circunstancia en la relación entre los dos? Ya, pero sin duda, pero no le puedes quitar el voto a un país porque su opinión en política internacional... estoy hablando. De acuerdo, pues ese no es mi negociado. Eso que lo haga quien corresponda, que no soy yo. Ciertamente, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Es decir, el que vota en contra ya no vota, pues se acabó el problema, pero eso no es una solución, porque mañana habrá otro país que también discrepará sistemáticamente y no vas a quitarle el voto también. Vale, pero tú sabes lo que cuesta reformar el tratado. Por eso nos hemos alegrado que el Parlamento Europeo solicite la convocatoria de la conferencia para reformar, de la convención para reformar. A mí me parece estupendo y me parece estupendo este intercambio de discusión entre profesores. Yo me pongo ahora el gorro de profesor con vosotros, queridos colegas y compañeros. Y sí, el tratado demuestra carencias
como que ningún tratado resiste el paso del tiempo. Se piensan las cosas en el año 2007 y en el 2022 son distintas. Claro que habría que cambiar muchas cosas en el tratado y cuando se hace el merging entre alto representante y comisario de política exterior, pues ahora a lo mejor hay que hacer otros mergings. A lo mejor hay que seguir consolidando posiciones, ¿no? Porque era muy lógico que hacer el merging, pero ¿qué es lo que qué más merging hay que hacer? Pues que lo vayan pensando los arquitectos institucionales, que lo vayan pensando, porque si esta arquitectura tiene que funcionar, tiene que ser mucho más rápida, mucho más flexible y mucho menos conflictiva. Ha servido porque hay diferentes opiniones y las tienes que tener en cuenta y hay diferentes intereses y los tienes que tener en cuenta. Ahora, cuando sistemáticamente no es posible encontrar una unanimidad, sistemáticamente, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos adelante con posiciones que no son las posiciones de la Unión, no la pueden ser, que son posiciones del alto representante, pero que representan a una gran mayoría de países. Yo no me tiro a la piscina a hacer un comunicado si no sé que tengo detrás una mayoría muy grande, pero cuando lo hago no puedo decir que hablo en nombre de una mayoría, tengo que decir que soy yo quien habla y que implícitamente se entienda que representa una opinión no unánime, pero suficientemente sólida como para que sea expresada. Y así estamos, y tú lo sabes. Es decir, ¿qué tendría que pasar para...? ¿Y por qué hemos de quitar una unanimidad en política exterior y no a la hora de discutir las perspectivas financieras? ¿Por qué no las perspectivas financieras? Donde sería más fácil, digo yo, ¿no? La propuesta que hay encima de la mesa es quitarla en un momento todo. Ahora tenéis una grandísima oportunidad de actuar, porque además, como dice el profesor, las sociedades están divididas. Las sociedades europeas están divididas. Bueno, como me decía un amigo el otro día, Putin está esperando a noviembre. ¿Y qué pasa en noviembre? Pues que hay elecciones en las cámaras en Estados Unidos. Y si Biden las pierde la mayoría en las cámaras en Estados Unidos, no podrá seguir apoyando a Ucrania como lo está haciendo. Por eso es bueno que Estados Unidos puede hacer. Tengo que dejar en 5 minutos Sí. y creo que nos dejamos muchas cosas en el tintero y ya lo siento, pero eso demuestra el interés de estos encuentros. Lujo para todos nosotros haber podido escucharte. Yo creo que has estado más con el gorro de profe que con el gorro de político. Ahí has estado, pero ha hecho un análisis muy crítico también de las posiciones, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Una autorreflexión. Nos ha hecho estas cosas de moda, ¿no? Que te van anunciando las memorias y ya estamos todos esperando las memorias como Guademayo, que será el libro más vendido. Una operación de marketing. Es como las pelis estas de las series. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. La producción de las memorias es muy importante, pero también de las narrativas cotidianas, y yo creo que hoy ha sido un lujazo poderte tener aquí. Muchísimas gracias.